Hola, hola, ¿qué tal? Pues vamos a seguir con la continuación del video. Eh, Va a ser algo igual rápido. Vamos a empezar con cómo funciona el multímetro, algo muy básico. Las corrientes que se están manejando, o los voltajes que se están manejando, eh, que vendrían siendo, como ya les comentaba, el voltaje de corriente directa, el voltaje de corriente alterna y lo que sería la corriente continua. Corriente continua, o sea, es algo que ahorita está manejando en la mayoría de los equipos. eh, el que sea un voltaje y una corriente constante que no fluctúe, como en el caso de los anteriores reguladores. Tengo aquí un pequeño transformador. Yo creo que más adelante les haré el video de cómo se regulaban antes, cómo funcionaban los transistores de antes, los diodos Zener y las resistencias variables para poder hacer variar el voltaje o lo que ahorita en los módulos que les he mostrado, pues ya tenemos la facilidad de obtenerlo sin hacer tanta inversión o hacer tantas conexiones. Ya los módulos ya los venden hechos. Antes teníamos que hacerlos, armar los pequeños reguladores. Bueno, eh, muchas ocasiones hay gente que se enoja cuando uno le dice o le llama a este aparato multímetro, pero pues si hasta su nombre aquí lo dice, que es multímetro. ¿Por qué? Porque puede medir un multimedidas. En este caso, bueno, pues mi multímetro puede medir ohms, resistencias, diodos, eh, digamos continuidad, frecuencias, temperatura, miliamperios, amperios, hertz, voltaje directo, voltaje continuo, que diga voltaje alterno, y tiene acá arriba para medir lo que es microfaradios, y tiene el NCV, no contact voltage, que sería el medir o encontrar líneas de voltaje sin contacto, que es lo que ahorita la mayoría de los multímetros, incluso económicos, sin importar, ya lo traen, que sería, nos sirve mucho para, por ejemplo, en una extensión, en una zona donde atraviesa el voltaje, pero tenemos un corte, ir monitoreando a qué altura está el corte de voltaje. No es muy preciso, por ejemplo, el de este multímetro. Sí me ha tocado, tenía otro que sí era un poco más preciso, me decía prácticamente dónde estaba el corte de voltaje, pero pues bueno, sí nos ayuda un poquito, por lo menos para guiarnos. Ok, empecemos por la primera medición. Voy a hacer el zoom para que vean eh, cómo, prácticamente cuál es el símbolo, que sería, bueno, vamos a empezar por el de voltaje alterno, que sería sería este. Voltaje alterno, que sería el que comúnmente sería la luz de casa, la corriente alterna, a donde van conectados todos nuestros aparatos, la televisión, el horno, el refrigerador. Todos nuestros aparatos funcionan, o la mayoría de nuestros aparatos funcionan con corriente alterna. Eh, Su símbolo siempre es como una forma de onda, es como una S acostada, es una ondita que sube y baja. Vamos a medir, es algo muy básico, yo lo sé, pero para las personas que a lo mejor no tienen la duda, porque hay muchas personas que sí les da un poquito de miedo meter la mano en lo que es la corriente o la luz. Aquí tengo mi extensión y es algo sencillo, simplemente hay que meter las puntas, no pasa nada, porque al final de cuentas para eso tenemos el multímetro y tiene protectores y tiene fusibles, así es que no pasa nada. Lo único que sí tenemos que saber a qué escala vamos a medir. Si tenemos un voltaje de 115,
pues vamos a medir en la escala de 600, porque sería obviamente la escala que le sigue a la que tenemos, que es de 60. En este caso mi multímetro viene marcado 6, 60, 600 y 1000. En algunos otros viene de 10 en 10, en algunos otros de 100 en 100. Eh, obviamente mide en la escala que está más alta. ¿Qué pasa si mide en la escala que está más baja? No pasa nada. Vamos a ponerlo en el voltaje de 60 y vamos a medir. Simplemente el multímetro nos va a decir que está fuera de rango y ya. En el caso de los multímetros de aguja, pues simplemente la aguja se va a ir hasta arriba. Ya casi no se usan los multímetros de aguja, eh, pero pues igual es el mismo sistema. Nada más la única diferencia es que con la aguja pues sí habría que calcularle ahí a la rayita donde está ubicado el multímetro, y pues más o menos calcularlo y tratar de ser lo más exacto posible. En los digitales pues es más fácil porque ya te da el valor. Entonces pues vamos a la lectura de 600 y ahora, ok, aquí sí medimos. Y aquí nos está entregando mi corriente eléctrica es de 116.9. Fluctúa a veces, dependiendo de donde vivas, a veces va a variar. E incluso también aquí podemos empezar a checar nuestros contactos de la casa. Si alguno tiene alguna fuga de corriente, va a empezar a variar, a variar, a variar. En teoría, los multímetros de mediana calidad, como es el mío, que es media baja, te están dando el True RMS, que en teoría sería nos está diciendo que es una medida un poco más exacta, que a diferencia de a lo mejor un multímetro económico, pero igual, para estas mediciones no hace falta que tengas un multímetro caro. Y pues bueno, aquí lo tenemos conectado y no pasa nada, no hace corto, no nada. Te equivocas de escala, entonces no pasa nada. Algunos multímetros tienen algunas protecciones, entonces no pasa nada. Pero sí, en ciertas mediciones sí puedes quemar tu multímetro. Por ejemplo, si lo ponemos en volts de corriente directa, igual no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, si lo ponemos en el de diodos o corriente o continuidad, ahí sí podemos volarlo. Porque internamente el multímetro hace una carga de corriente, una pequeña carga de corriente, por ejemplo, para medir los diodos. Y si lo ponemos aquí, entonces sí, estamos retroalimentando al multímetro y ahí no lo volamos. Si te equivocas, si lo pusiste en corriente directa, no pasa nada. Pero si lo pones en algunas escalas, sí puedes dañar el multímetro. En el caso de que lo pongas en voltaje alterno, pero te equivoques de escala, igual, ahí sí no pasa nada. Hay muchas personas que sí les da miedo. No tengan miedo, por eso tenemos los protectores, por eso tenemos las puntas bien forradas y los cables igual. Eso siempre hay que tener cuidado, que los cables siempre estén en las mejores condiciones posibles para que no tengas algún error o alguna falla. Y así podemos medir el voltaje que sería de la casa. Otra muestra de lo que sería el voltaje alterno vendría siendo estos transformadores que anteriormente se utilizaban. Ahorita ya no son tan comunes, pero por ejemplo en algunos amplificadores sí siguen siendo comunes. Esta es una de las primeras fuentes que hice hace muchísimos años, que era una fuente regulada y ahorita le he quitado bastantes piezas. Vean, o sea, no pasa nada, ¿eh? Si lo agarran. Y esto es metal y está conectado aquí y no pasa nada si lo agarran. Por la parte de aquí, si agarramos los cables, pues obviamente sí vamos a tener una pequeña descarga. Vamos a ver qué voltaje. Aquí vamos a empezar a explicar algo de los voltajes. A este transformador lo que nos va a hacer es reducir el voltaje que llega de nuestras casas y convertirlo a un voltaje más pequeño. Pero a la hora de que pasa por del transformador y disminuye el voltaje sigue siendo voltaje alterno. No cambia hasta que nosotros le pongamos dispositivos y lo convirtamos a voltaje directo.
o corriente directa. Entonces vamos a medir el transformador en su salida. Déjenme ver, creo que no está, ya no está funcionando, lo acabo de probar hace un ratito. Ahí está. Miren, ahí está. El voltaje que me está entregando el transformador es de 13.9 voltios, pero alternos. Entonces, para poder transformar ese voltaje alterno a voltaje directo, que es el que comúnmente ocupamos en electrónica, pues hacen falta algunos otros dispositivos. En este caso les voy a mostrar este rápidamente. Ya ahorita les pondré algunas fotos de varios de las piezas que se utilizan en electrónica, y también iremos midiendo, viendo cómo se mide hasta llegar a completar toda la escala de mediciones de nuestro multímetro. Por si alguien no sabe utilizarlo o tiene miedo de utilizarlo, pues ya ahorita veremos cómo se utiliza. Ya vimos ahorita, estamos viendo lo que es la corriente alterna, que sería la que comúnmente tenemos en nuestras casas. En algunos países es de 220, aquí en el caso de México son 115 volts, 117, 125. Fluctúa mucho en algunas zonas. Y en algunas zonas ni llega la luz. Entonces, pues bueno, aquí tenemos 13.9 voltios de corriente alterna. ¿Por qué? Porque la corriente entra al transformador y el transformador se encarga de disminuirla y entregarnos solamente 13.8, 13.9. Ok, vamos a empezar a ver algún componente. Yo creo que este es el principal y el más básico. Este es un puente de diodos. Internamente tienen 4 diodos, 2 encontrados, bueno, 2 y 2, 2 para un lado y 2 para el otro. Lo que hace es eh, filtrar la forma de onda de la corriente directa o de la corriente alterna y convertirla a corriente directa. Lo que hace realmente es transformar la forma de onda. Entonces, si nosotros medimos en la entrada del puente de diodos, pues vamos a tener los 13.9. Si lo medimos ya a la salida del puente de diodos, que sería aquí a las orillas, pues no nos va a dar ninguna medida porque aquí ya se filtró y entonces nuestro multímetro ya no está en la escala correcta. Ahora tenemos que medirlo en corriente directa, que sería esta. Y entonces ya nos está dando un voltaje de 20.24. Aquí ya está filtrada la forma de onda y ya nos está dando el voltaje directo. No voy a explicar tanto la cuestión de teoría entre lo que es una corriente directa y una corriente alterna, ya que lo único que varía, bueno, varían la frecuencia, pero también la forma de onda. Por eso es de que, si se dan cuenta en el multímetro, viene especificada la forma de onda, que realmente son esas rayitas que nosotros vemos. La corriente alterna siempre se va a distinguir porque son dos rayitas, una de arriba que es continua y la otra que es pausada. Y la corriente alterna, como les decía, es una S acostada, que sería la forma de onda la cual tiene la corriente alterna. Y lo que hacen los diodos a la hora de pasar por la filtración es cortar esa forma de onda y hacerla plana. Y ahí estamos convirtiendo la corriente alterna a corriente directa. En el momento que esa pequeña forma de onda viene siendo un poco plana, en el osciloscopio se ve una forma de onda cuadrada, pero pues bueno, al final de cuentas, para que se den una idea, eh,
la corriente alterna o el voltaje alterno es el que viene de nuestras casas. Cuando pasa por un transformador, que vendría siendo este, y sale, sigue siendo corriente alterna. Para transformarse a corriente directa, tiene que pasar por un dispositivo de filtrado, que vendría siendo en este caso los diodos. Comúnmente son los diodos, ya hay ahorita otros dispositivos que pueden filtrarla, pero comúnmente en la mayoría de los aparatos, en la mayoría de las fuentes, o casi puedo asegurar todas las fuentes, viene un sistema de filtrado que vendría siendo los diodos y un capacitor. El capacitor nos va a ayudar también a hacer una segunda filtración, tanto en la forma de onda como en la estabilidad, para que nos pueda entregar un voltaje un poquito más parejo. Inclusive, en las fuentes conmutadas, que ya vendrían siendo de corriente continua, corriente directa y regulada, nos vendrían entregando lo mismo, porque al inicio de todas las fuentes viene un puente de diodos y un capacitor, que es el que nos va a ayudar a hacer la filtración. Ok, este sería una pequeña, pues una pequeña prueba de medición de lo que sería la corriente alterna, que la de las casas es la que tiene forma de onda y la podemos medir con el multímetro precisamente en el voltaje que tiene una pequeña ondita. Ese sería el voltaje alterno. El voltaje directo en algunos multímetros viene con la nomenclatura CD, corriente directa. En algunos multímetros viene como en este B y el símbolo. En la corriente alterna, pues en algunos multímetros viene especificado como sea, corriente alterna. Y varían en algunas formas, pero el principio pues prácticamente es el mismo. Ya sea que venga sea corriente alterna, que venga la forma de onda, o en algunos de los multímetros corriente directa, CD, o que venga estas dos rayitas, que es lo que nos está representando, que es una corriente ya filtrada. Y corriente directa vendrían siendo como las baterías. Las baterías son corriente directa porque es una corriente con una forma de onda plana, al final de cuentas, cuando se está trabajando. Entonces, pues es algo muy sencillo. Nada más medimos, por ejemplo, en este caso de las baterías, 4.1. Tenemos los eliminadores que puse la vez pasada, ya vienen filtrados, ya vienen con todo un proceso. Entonces, pues son corrientes directas. La corriente alterna sí nos llega a dar una pequeña descarga, nos llega a dar unos pequeños toques. ¿Por qué? Porque tiene su forma de onda, entra por nuestro cuerpo y aterriza si nosotros estamos parados en un lugar donde pueda descargar. Lo que hace la corriente alterna es pasar por nuestro cuerpo y lo que sentimos como pequeñas descargas o descargas es la corriente pasando a través de nuestro cuerpo. No es que nosotros nos dé toque, sino que pasa por nuestro cuerpo. La corriente directa no tiene ese efecto. Entonces, bueno, aquí tenemos la medición de este eliminador, 12.30 voltios, y aquí lo tenemos en corriente directa, que es ya lo que nos está entregando. Estas son las dos escalas que se pueden ocupar o que más se utilizan en la electrónica, ya que en cuestión de voltajes. Ahora, yo les comentaba la vez pasada de lo que era la corriente continua. La corriente continua, como su nombre lo dice, son dispositivos, en el caso de los reguladores, como el que les mostré, como el LM2596, que incluso aquí nos dice, ya lo puse en el video pasado, que es un convertidor DC-DC, Direct Current, o corriente directa. Lo que hacen estos reguladores es mantener una corriente constante y también un voltaje constante. ¿Por qué? Porque en los eliminadores de transformador
no se puede tener constante. Sí hay una variación más amplia, ya que el transformador depende del voltaje de entrada. Entonces, si el voltaje de entrada varía mucho, el voltaje de salida igual va a variar. Y no nada más el voltaje, también la corriente. Por eso es de que se empezaron a sustituir la mayoría de las pequeñas fuentes eh, con lo que sería la fuente conmutada, que este sería un principio muy similar a la fuente conmutada. ¿Por qué? Porque este pequeño MOSFET, circuito integrado, lo que está haciendo va a ser en uno de sus pines sensar o checar la corriente que está saliendo. Y si en el caso que aquí nosotros le digamos que queremos que salgan 5 volts en esta parte y el voltaje baja a 4, lo que va a hacer es decirle al integrado que deje pasar más voltaje hasta que pueda nivelar los 5 voltios, porque nosotros le estamos pidiendo 5 voltios. Entonces, lo que va a hacer este pequeño integrado es equilibrar esa parte. Si acá no sobra, entonces va a decir, ya no dejes pasar voltaje, porque acá a la salida le está sobrando. Acá le falta, bueno, ok, entonces deja pasar más voltaje hasta que se equilibre el voltaje que me están pidiendo en la salida. Obviamente, teniendo una entrada que sí cumpla con los requisitos, obviamente mayor a la salida, en el caso de los reguladores. Las fuentes conmutadas trabajan igual. Aquí tenemos un eliminador con fuente conmutada. Es exactamente el mismo principio. Tiene la entrada. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro puente de diodos. En este caso vienen los diodos separados, no vienen encapsulados en una sola pieza, pero viene siendo el mismo principio. Entra el voltaje alterno, se convierte a directo y bueno, aquí tenemos un MOSFET por medio de un transformador que va a hacer el acoplamiento y la disminución y la oscilación del voltaje que está entrando, porque están entrando 127 y 115. Entonces acá lo vamos a convertir a 12 volts. En este caso este cargador, bueno, este eliminador es de 12 voltios. Entonces lo que va a hacer es exactamente lo mismo. Va a censar por medio del autoacoplador, va a censar el voltaje que está saliendo y si le falta voltaje, pues le va a decir a nuestro MOSFET, trabaja más porque necesito más voltaje. Si le sobra, va a decir, trabaja menos porque necesito menos voltaje. Y se va a autorregular. A diferencia de estos transformadores, que aquí no tenemos la oportunidad de decirle al transformador, trabaja más rápido porque aquí a la salida necesito más voltaje. O trabaja más lento porque aquí a la salida me está sobrando voltaje. Entonces aquí no había oportunidad de que esto se autorregulara o que compensara alguna pérdida. Por eso no sé si anteriormente se acuerdan de las televisiones de antes, que cuando bajaba la luz o había bajones de luz, las televisiones se apagaban o se hacían pequeñas las pantallitas porque pues no llegaba la suficiente energía. Y en las televisiones de ahora no te das cuenta cuando hay un bajón de luz. ¿Por qué? Porque sus fuentes son conmutadas y entonces eh, el mismo circuito compensa. Si acá tenemos un bajón de luz de 80 voltios y está baja la luz 80 voltios, pues acá el MOSFET va a trabajar el doble para poder compensar a la salida y mantener el equipo trabajando. A eso es a lo que me refiero con corriente continua, que va a ser continua, tanto la corriente como el voltaje. En algunos aparatos o en algunos dispositivos ya requieren a fuerzas de corriente continua. Estamos hablando de algunos amplificadores o amplificadores clase A, B, C, D, de los pequeños que ahorita se están manejando mucho en las bocinas. Tiene que ser una corriente continua. Entonces necesitan un módulo que les pueda suministrar, por ejemplo, su corriente constante de 2 amperios y 5 voltios o 12 voltios. Y pues solamente estos módulos lo van a poder, estos tipos de circuitos, no los módulos, sino estos tipos de circuitos van a poder hacer que ese voltaje esté constante siempre.
Lo que se hacía anteriormente era que si tú necesitabas 5 voltios a la salida o 12 voltios, siempre el transformador era más grande y ponías un regulador para que bajara ese voltaje y poder tenerlo lo más constante que se pudiera. Pero cuando bajaba mucho el voltaje de entrada, pues a la salida, pues obviamente no alcanzaba a regular y no era constante. Y como les comento, pues al final de cuentas, eso es lo que hacen estos. Tratar de compensar los MOSFET para que a la salida tengamos tanto voltaje como corriente constante. Entonces es una de las corrientes que yo digo que se introdujeron a los aparatos nuevos y es una corriente que tenemos que ver. De hecho, he visto muchas fallas en televisores o en estéreos y en algunos otros dispositivos, también en computadoras, en las cuales tú mides el voltaje y el voltaje oscila. Si el voltaje es de 12 volts y está oscilando entre 12, 9, 8, 9, 12, sabes que ahí hay algo mal. ¿Por qué? Porque ya son dispositivos que requieren corriente continua y ya no requieren, no es una corriente variable como en el caso del transformador, sino que requieren una corriente continua. Sabes que el dispositivo o el circuito que se encarga de regular ese voltaje está fallando porque te está oscilando, te está variando muchísimo. Entonces, por eso es de que yo digo que, bueno, a mi forma de ver, ahora las nuevas tecnologías es un nuevo voltaje que surgió, que sería la corriente continua. Y pues bueno, la corriente continua, al final de cuentas, es corriente directa, simplemente que es una corriente más estable. Y bueno, así empezamos a revisar nuestro multímetro y vamos a empezar por las escalas. En el siguiente video, perdón, en el siguiente video iremos viendo lo que serían medir resistencias y las variantes de las resistencias. Entonces ya haremos algunas mediciones. Empezaremos con lo que serían código de colores, cómo se definen el código de colores y el código alfanumérico de las resistencias SMD, que serían las resistencias de superficie. Aquí tengo unas que serían las resistencias normales, las tradicionales. Bueno, tradicionales no tanto porque son de óxido, pero pues aquí tenemos otra. Este es un diodo. Entonces, bueno, ya empezaremos con la medición de componentes y ya ahorita viendo cómo se utiliza la escala de voltaje directo y voltaje alterno y la diferencia de cómo se pueden medir, pues empezaremos a darle la vuelta a nuestro multímetro para que vayas checando y vayas aprendiendo a cómo medir o para qué sirve cada parte de tu multímetro. En este caso, bueno, volvemos a repetir. Corriente directa sería CD o aquí está el símbolo. Corriente alterna sería CA o AC y el símbolo de la forma de onda. No pasa nada si te equivocas y pones la escala de corriente directa en corriente alterna o viceversa. Y no pasa nada si te equivocas en la escala. Si el voltaje que vas a medir es de 100 volts y lo pones en una escala baja, no pasa nada. Y empezamos por aquí, voltaje directo, voltaje alterno. En el siguiente video